En este vídeo vamos a ver una práctica de varios elementos integrados en un mismo circuito, y para ello vamos a partir de las siguientes premisas. Dos lámparas E1 y E2 se iluminarán durante un minuto al accionar el pulsador S1 o el pulsador S2 asociados a un automático de escalera. Los pulsadores S3 o S4 activarán un automático de escalera que a su vez activarán la bobina de un relé KM2 y este encienda la lámpara E3. Durante las 6 y las 10 durante las 6 y las 10 las lámparas lucen de forma permanente y un interruptor crepuscular impedirá que las luces se enciendan durante el día. Vale, pues yo aquí empezaría partiendo de la más restrictiva de todas, que sería esta de aquí, que el interruptor crepuscular impida que las luces se enciendan durante el día. Y como vemos en el circuito, aquí tenemos el crepuscular, que el contacto asociado a su bobina estaría abierto cuando fuese de día y se cerraría cuando fuese de noche. Así, toda la demás parte del circuito, menos el reloj horario, que es la siguiente parte que vamos a ver, ya que he puesto que el reloj horario tiene que estar activo desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, y en horario de verano sería de día, y en invierno pues a las 6 también sería de día. Lo que haría que si lo pusiésemos desde la fase que nos cierra el crepuscular, si fuese de día y fuese las 7 de la tarde, por ejemplo, no nos encendería la bombilla. Y una de las condiciones, como podemos ver, es que durante las 6 y las 10 las lámparas lucen de forma permanente. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Por lo tanto, partimos de que el crepuscular y su contacto asociado hacen que el circuito, quitando el reloj horario, solo funcione durante el día. La segunda parte del circuito sería el reloj horario, y para eso deberíamos de sacarlo, como ya he dicho, de la fase principal, puesto que de 6 a 10 puede ser de día, tienen que estar las luces encendidas y el crepuscular me lo podría capar siendo de día. Entonces partimos de la base principal, de la fase principal, y el contacto asociado igualmente tiene que partir de la fase principal, porque si no, aunque la bobina se excitase y este contacto se cerrase, si no parte de esta fase principal y partiese de la crepuscular, igualmente no llegaría a corriente. Por lo tanto, tiene que partir de esta. Vale. Luego hemos añadido un contactor que lo que nos va a hacer es discriminar estos dos circuitos, porque como veremos más adelante, si no pusiésemos el contactor, lo que haría sería encendernos todas las bombillas. Si yo llevase este contacto directamente a las lámparas, se nos encenderían todas las lámparas. Si accionásemos cualquiera de estos pulsadores, que tienen que ir por separado, las lámparas se nos encenderían todas, porque estarían conectados estas con esta de aquí y a su vez con esta fase. Por lo tanto, se nos unirían las fases y las lámparas se encenderían todas, y no es lo que queremos. Por lo tanto, para esa separación, lo que tenemos que hacer es poner un contactor y jugar con sus contactos. Vale. Por otro lado, como vemos, las lámparas E1 y E2 se iluminan durante un minuto al accionar el pulsador S1 o el pulsador S2 asociados a un automático de escalera. Pues aquí tenemos el automático de escalera, que en este caso, según el esquema del fabricante, del automático de escalera que vamos a montar luego en la práctica, los pulsadores tendrían que cortar el neutro de la bobina del automático de escalera. Bueno, en este caso que estoy por esta parte lo es exactamente igual. Por lo tanto, deberíamos de llevar
del automático partir ya de la fase que sí corta el crepuscular, para que cuando sea de día, por mucho que pulse, aquí no le llegue corriente. Y por otra parte, el contacto auxiliar también debería de estar en... Bueno, este contacto podría estar aquí perfectamente, pero lo hemos puesto también en la fase del crepuscular, digamos. Este contacto lo que va a hacer es encender las lámparas E1 y E2, y aparte hemos puesto aquí el contacto del contactor KM1. De esta manera, cuando sean entre las 6 y las 10, la bobina se excitará, el contacto se cerrará, la fase llegará directa y estas dos lámparas se encenderán. Y si pulso cualquiera de estos pulsadores, igualmente se me encenderían, porque activaría la bobina del... Siempre y cuando sea de noche, claro, activaría la bobina del temporizador, se cerraría el contacto y la corriente llegaría. Y ya por último, tenemos que los pulsadores S3 o S4 activarán un automático de escalera que a su vez activa la bobina del relé KM2 y esta encienda la lámpara E3. Pues aquí lo tenemos. Igualmente que antes, los pulsadores cortando el neutro del temporizador o automático de escalera, y la fase partiría de la fase del crepuscular para que no se encienda de día, por mucho que yo pulse los pulsadores. Por otro lado, el contacto asociado, como antes lo podríamos haber partido de la fase principal, pero hemos partido ya de la fase del crepuscular. Cuando se cierre este contacto, activará la bobina del KM2, que a su vez activa, cierra el contacto, pasaría la corriente y activaría la lámpara. Y por último, igualmente que en esta parte de aquí del circuito hemos llevado un contacto de KM1, para que de esta manera, cuando KM1 se excita, porque está entre las 6 y las 10 de la noche, también se encienda esta lámpara de aquí. Y esto es lo que nos permite que cuando yo pulse cualquiera de estos pulsadores, si uno esto directamente con esto, como digo, se nos encenderían todas las lámparas. Y lo que nos permite el contactor es dar esa separación o esa distinción a, a las distintas partes del circuito. Y ahora ya pasaríamos a ver el cableado en el tablero. Pues ahora vamos a ver el cableado en el tablero. Primeramente vamos a ver los distintos dispositivos. Tendríamos los dos contactores, los dos automáticos de escalera, el relé, o sea, el interruptor horario digital, bueno, analógico en nuestro caso, el interruptor crepuscular, los 4 pulsadores y las 3 lámparas. Primeramente deberíamos de llevar la fase al interruptor crepuscular. Vamos a dibujarla de color marrón. Vamos a poner aquí el punto de conexión y vamos a llevarla al interruptor crepuscular. Deberíamos de llevarla a la bobina del crepuscular. Por un lado, vamos a intentar hacerlo a la esquina, justo pegar el tubo, porque, bueno, en este caso no van a haber muchos cables, pero vamos a llevarlo. Lo tenía que haber llevado al otro lado de la bobina. Vamos a ver. Vamos a llevarlo al otro lado de la bobina, que normalmente está arriba, el A1. Y lo ponemos aquí. Por otro lado, deberíamos de llevar la vuelta del crepuscular hasta aquí. Y vamos a ver que de la fase general, que sería esta de aquí, también tendríamos que sacar un conductor al reloj horario, otro al contacto del reloj horario
y otro, esto vamos a poner que es KM1, bueno, vamos a poner un 1 directamente, y esto sería KM2. Aquí nos faltaría también un contacto abierto, vamos a dibujarlo. Yo creo que lo voy a dibujar mejor de color negro para no... Vamos a dibujarlo de color negro para no liarlo con la fase luego. Y vamos a dibujar el contacto, un contacto abierto, que también sería, como digo, de KM1. Estos dos contactos pertenecen a KM1. Y por otro lado, vamos a llevar las fases generales. Aquí ya, bueno, esto ya iría puenteado. Tendría que ir por un lado la fase general al crepuscular, como hemos visto, por otro lado al interruptor horario, y por otro lado tendría que ir al contacto del interruptor horario, y por otro lado a los contactos de KM1. Y aquí, vale. Bueno, pues ahora, de la vuelta del crepuscular, vamos a... Bueno, es que no... Sí, de la vuelta del crepuscular vamos a ir con el marrón. Vamos a llevar la vuelta a los dos temporizadores, a los contactos y a los contactos de los temporizadores. Y también al contacto de KM2. Sí, también al contacto de KM2. Por lo tanto, de este de aquí, bueno, aquí la verdad que el tubo baja hasta abajo y yo he dibujado el cable hasta ahí. Bueno, vamos a dibujarlo bien ya que estamos. Que no se tarda nada. Vamos a llevarle por este tubito de aquí hasta aquí. Y ahora este de aquí, que sería la vuelta del crepuscular, deberíamos de llevarle por un lado a la bobina del primer automático de escalera, por otro lado al contacto abierto del primer automático de escalera, por otro lado a la bobina del segundo automático de escalera y por otro lado al contacto abierto del automático de escalera. Y por último deberíamos de llevarlo al contacto abierto, ahí va, al contacto abierto de KM2. Aquí estaríamos. Vale. Pues ahora vamos a ir primeramente con el automático de escalera 1 y deberíamos de llevar del contacto abierto, pues lo deberíamos de llevar directamente a las lámparas. O sea, este tendría que haber ido al común, pero bueno, nos da igual porque sigue estando abierto y cuando se cierre nos daría igual. Entonces vamos a llevar este por aquí. No, vamos a llevarle por el mismo tubo porque se supone que es del cuadro. Que este es el tubo del cuadro. O sea, vamos a llevarle por el mismo tubo que hemos venido. Con el color marrón. Vamos a ver. Y vamos a ir desde, como digo, el abierto, que en este caso sería este. Vamos a ir hasta las lámparas H1 y H2. Vamos a ir por aquí, vamos a entrar por el tubo y aquí quedaría el contacto, el punto de conexión que debería ir a las lámparas
E1 y a la lámpara E2. Por otro lado, como vemos, KM1 también debe de ir a esas lámparas. El contacto abierto de KM1, que sería uno de estos de aquí, debería de ir a esas lámparas. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es hacer un puente del abierto de KM1 al abierto. Perdón, es que me estoy confundiendo porque estoy poniendo el reloj horario, pero bueno, se apaña en un momentito. Es que hay tanto contactor junto que al final acaba uno liándose. Este sería el abierto del automático de escalera que iría por aquí a las lámparas E1 y E2. Vamos a unirlo. Lámparas E1 y E2. Y por otro lado, el abierto del KM1 debería ir al, a las lámparas también. Por lo tanto, hacemos aquí el puente y ya va a las lámparas directamente. Y ahora nos queda, bueno, vamos a seguir con las fases. Nos quedaría el temporizador 2, que por un lado llevamos la fase del contacto abierto al relé, a la bobina del relé 2. Lo vamos a llevar por aquí, a la bobina del relé 2, que sería esta de aquí. Y el contacto abierto de la bobina lo tendríamos que llevar a la lámpara H3. Por lo tanto, vamos por aquí, nos metemos por el tubo, nos vamos hasta esta caja de registro que está más liberada. Aquí, bueno, no hace falta porque como es una lámpara solo la llevamos directamente a la lámpara. Y por otro lado también vemos que a la lámpara iría el contacto abierto de KM1, el otro que nos queda iría a la lámpara. Pero en este caso lo podemos meter directamente al abierto del relé, ya que el abierto del relé, como vemos, va a la lámpara. Y ya las fases en principio nos quedarían todas completadas. Vamos a pasar al neutro y vemos que de la línea general del neutro tendríamos que ir a las bobinas de cada uno de los elementos menos de los automáticos de escalera, que lo tendríamos que pasar por el pulsador. Por lo tanto, del neutro general me iría, pues por ejemplo, a la bobina del reloj. Ahí va, ya me estoy yendo por donde no debo. Me iría a la bobina del reloj, por ejemplo, y de ahí partiría los distintos puentes a las otras bobinas. Primeramente me iría, bueno, creo que me falta una fase ahora que estoy viendo aquí. Sí, me falta esta fase que irían a las entradas. A ver, esta fase no, esta fase iría a la bobina de KM1. Luego la dibujo, que es esta bobina de aquí. Así que ahora la dibujo al final. O la voy a dibujar ya porque veo que se me va a olvidar. Así que me la voy a quitar ya de encima. Sería esta fase de aquí. Tendría que ir. Se supone que esto no va por el tubo, ¿eh? Se supone que esto va por fuera. A la bobina del contactor 1. Bueno, y ahora ya, después de este apunte, vamos a seguir con el neutro. Iría, por tanto, a la bobina, o sea, sí, a la bobina del interruptor analógico, y por otro lado a la bobina del contactor y del relé.
Y por otro lado deberíamos de llevarlo a las entradas de los pulsadores. El otro está... Vamos a partir de aquí otra clema, porque si no tendríamos que ir a las entradas de todos los... Tendríamos que ir a las entradas de los pulsadores también. Y por último a las lámparas y a la bobina, que no se nos olvide tampoco del crepuscular. Cogemos el color azul otra vez y lo llevamos a S2, a S3 y a S4. Aquí mismo. Y ahora las vueltas, primero de... Bueno, vamos a seguir llevando neutros. Nos quedaría la lámpara de 3. El tierra no lo voy a dibujar porque ya sería mucho lío de cable. Simplemente habría que llevarlo a cada una de las lámparas. Pero vamos a suponer que estas lámparas no tienen tierra y así no tengo que hacer. Y encima en la práctica vamos a poner bombillas incandescentes, así que no hay problema. Va sin tierra y ya está. Vamos a llevarlo... Ya estarían todos los neutros, ahora no me falta el crepuscular, que iría por aquí. Lo que ahora mismo también me estoy dando cuenta es de que del crepuscular he salido de la bobina. O sea que eso habría que rectificarlo. Esto habría que rectificarlo porque no sale de la bobina, sino que sale del contacto abierto del crepuscular. Y esta así sería la vuelta. Vale. Ahora vemos que del abierto este, que no lo hemos puesto antes, también tiene que ir el contacto. Simplemente iría puenteado y ya está. Bueno, pues ahora a ver qué me quedaría. Sí, las vueltas de los pulsadores. Por un lado tendríamos la vuelta de S1 y la vuelta de S2. Lo voy a dibujar en otro tono de azul para que no se me líe. Lo voy a dibujar a azul oscuro, porque ya tenemos aquí bastantes cables. Y vamos a dibujar la vuelta de S1 y la vuelta de S2. Lo vamos a llevar a una clema. Y todo ello iría a la bobina del temporizador 1. Lo tendría que llevar por aquí a la bobina del temporizador 1. Y por otro lado me quedaría de S3 y S4, donde voy a poner la clema aquí. S3 y S4 irían conectados y todos irían unidos a la bobina del temporizador 2. Me he pasado, bueno, lo voy a dar por aquí. Ahora por aquí iría la bobina del temporizador 2. Y ya quedaría cableado, ya veremos nuestra maraña de cables, pero ya quedaría totalmente cableado nuestro esquema. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la que nos sale el esquema unifilar y aquí nos sale la representación de lo que sería la sala, y lo único que tenemos que hacer es dibujar las vinculaciones que hay de los interruptores con las lámparas. Porque, bueno, podríamos poner que también está vinculado el crepuscular con las lámparas y el temporizador y tal, pero solo se dibujan las lámparas para no liarlo.
simplemente para saber que estos interruptores gobiernan estas lámparas. S2 gobierna E1 y E2, y S1 también gobierna E1 y E2, y por otro lado S3 controla E3 y S4 de la misma forma, con una línea curva y discontinua se dibujan las vinculaciones. S4 también gobierna E3. Y ya pasaríamos a la siguiente diapositiva, que ya sería lo que es la canalización real, donde vamos a dibujar primeramente los elementos en negro. Tendríamos por un lado el cuadro eléctrico, aquí iría alojado los dos temporizadores, el reloj digital y el contactor y el relé, puesto que están diseñados para alojarse en un carril DIN y son los carriles que llevan los cuadros eléctricos. Por otro lado tendríamos el crepuscular aquí. Vamos a dibujar directamente el sol sombreado por la mitad y los rayos. Esto representa el interruptor crepuscular, ya que hacer este dibujo con la poca precisión del puntero es bastante complicado. Vamos a dibujar los pulsadores, que iría uno en esta pared, lo voy a dibujar simplemente como un círculo, no voy a dibujar también el círculo en el centro por el mismo motivo. Voy a dibujar otro aquí, otro aquí, y el otro nos iría aquí en esta pared, todo más o menos a la altura de la mano, cuando estamos de pie. Por otro lado tenemos aquí una lámpara, aquí otra lámpara y aquí otra lámpara más o menos en el techo. Y vamos a dibujar dos cajas de registro, una en esta pared y la otra en esta otra pared. Y ahora vamos a dibujar las canalizaciones y los cables que albergan cada una de ellas en color azul, que es el color que normalmente se utiliza para marcar las rozas. Pues primeramente deberíamos llevar una canalización claramente desde el cuadro a la caja de registro, y de esta caja de registro nos deberíamos llevar otra roza. Se me baja ahí un poco, pero vamos, se supone que va por la pared hasta esta otra caja de registro, y de momento vamos a dibujar lo que sería la fase, el neutro y la tierra, y ya veremos si tenemos que dibujar algo más o no. De esta caja de registro de aquí vamos a partir, por ejemplo, para este pulsador, donde llevaría el neutro y la vuelta del neutro. Por otro lado partiríamos de esta también vamos a partir hasta este pulsador de aquí. Nos vamos a ir por abajo, bueno, no, por abajo no, por aquí, por arriba, bajamos la pared, doblamos la pared y bajamos hasta el pulsador, donde igualmente irían neutro y vuelta al neutro, que son los que van a ir luego a los temporizadores. Por otro lado tenemos otro pulsador aquí, donde igualmente iría neutro y vuelta, y por otro lado tendríamos otro pulsador aquí, donde deberíamos llevar una canalización en el que fuese neutro y vuelta al neutro. Bueno, pues ahora tenemos que llevar también las vueltas del neutro, que además como son dos circuitos diferentes, pues serían dos vueltas distintas. Tendríamos que llevarla hasta el cuadro general, que es donde va a albergar, donde van a estar alojados los dispositivos que hemos comentado antes. Entonces, como aquí tenemos dos vueltas de neutro,
que estos pulsadores son S1 y S2, por lo tanto pertenecen, digamos, a la misma parte del circuito, solamente deberíamos llevar un vuelta por esta canalización de aquí. Bueno, aquí no hemos dibujado, iría fase neutro y tierra, vamos a dibujar también, porque luego a lo mejor esta está comunicada con otra, entonces lo llevamos fase neutro y tierra directo. Y la vuelta, como digo, de estos dos interruptores, de estos dos pulsadores, que irían alojados, digamos, en la misma parte del esquema. Por otro lado tenemos estos dos pulsadores que tendrían otra vuelta, más este que se suma de aquí, irían dos vueltas distintos, uno para cada temporizador. Y por otro lado tendríamos que llevar un conducto al interruptor crepuscular, donde tendría que ir la fase directa y la vuelta del crepuscular. Por lo tanto, aquí tenemos que añadir una vuelta del crepuscular y aquí tenemos que añadir otra vuelta del crepuscular. Y ya por último nos quedarían llevar un conductos a las lámparas. Pues llevamos uno por aquí, otro por aquí y el otro por aquí, hasta esta de aquí. Esto iría por la pared, aquí doblaría, iría a la lámpara. Y nada, las lámparas pues llevarían la fase que vendría en un caso de la vuelta de contacto abierto del temporizador, que estaría en el cuadro, y en el caso de las lámparas E1 y E2, y en el caso de la lámpara E3, la fase sería el vuelta de contactor KM2, del contacto cerrado, del contacto abierto, perdón. Por lo tanto, tendríamos que llevar las fases a la bombilla, que como las he comentado antes, por un lado tendríamos la del contacto abierto del temporizador 1 y por otro lado, que sería hasta aquí, tendríamos la del contacto abierto del contactor 2, o sea, una fase para cada uno, un neutro para cada uno y una tierra para cada uno. 3 cables cada conducto. Y ya quedarían todos los cables que irían alojados en cada conducto. Ya por último, los demás cables y los demás puentes pues irían todos dentro del cuadro, que es donde van ubicados estos contactores, temporizadores, reloj horario y el relé. Y ya vamos a pasar a ver la práctica en el... Bueno, pues aquí tenemos la práctica en el tablero. Es un esquema que integra varios dispositivos, entre ellos dos automáticos de escalera, un reloj analógico en este caso, un relé, un contactor, cuatro pulsadores, 3 lámparas y el interruptor crepuscular, que sería este de aquí. Vale, la práctica consiste en que estos dos pulsadores de aquí gobiernan esas dos lámparas y estos dos pulsadores de aquí gobiernan esta lámpara de aquí. Por otro lado, entre las 6, ya lo tenemos programado, entre las 6, que estaría ahí las patillas amarillas, desde las 6, que serían las 18, a las 10, tiene que estar encendido. Por otro lado, el interruptor crepuscular, quitando de 6 a 9, cuando sea de día no nos tiene que dejar encender el sistema. Solo nos tiene que dejar encenderlo cuando sea de noche, por eso lo hemos tapado, para que nos pueda funcionar correctamente. Y se trata de que pulsando estos dos pulsadores con el automático de escalera voy a encender esas dos bombillas durante 1 minuto, y pulsando estos dos pulsadores con este automático de escalera voy a encender esa lámpara 30 segundos en este caso. Por lo tanto, vemos que funciona. Pulso este, o si pulsase este en otro caso, que funcionan estas dos lámparas durante 1 minuto, y si pulso este, me funcionan las lámparas durante, como digo, el minuto. Si yo ahora mismo
piquito en el guante del interruptor crepuscular, en cuanto aprecie de que ha llegado la luz, se debería apagar todo antes de que pasase el tiempo temporizado. Y por otro lado, cuando el reloj llegue a las 6 de la tarde, pues se deberían de encender las lámparas. El reloj analógico, a ver, es que sigue contando el temporizador. Vamos a ver si se apaga. Porque al principio lo que hace es un reseteo. Por lo tanto, al quitar el interruptor crepuscular, hace el reseteo. Y bueno, ahora mismo se ha apagado se ha apagado este temporizador de aquí, pero vemos que la lámpara sigue encendida gracias al reloj que está justamente a las 21 horas. A las 21 horas le hemos puesto que tiene que estar encendido. Si pasamos, vemos que se apagan los dos. Y por último vamos a comprobar que estos dos pulsadores también funcionan. Y ya quedaría explicada nuestra práctica.